Ya estamos en el episodio 29. Y ahora vamos a ir hilando un poco más fino en todos estos temas que en los primeros episodios cortamos grueso, por decir de alguna manera, don Héctor. Otro tema que constantemente usted menciona, que es el tema de que la deuda es secreta y que en la Argentina todo lo importante es secreto, ¿no? Que es verdad, es una gran verdad. Sí, sí. Porque pareciera que hay un montón de aristas y cuestiones relacionadas o vinculadas a la deuda que se mantiene bajo 7 llaves, no se sabe. Por ejemplo, un tema que a mí, Horacio Ángel Aragón, un abogado de La Plata, no sé si usted lo conoció, siempre hablaba de las comisiones que se cobraban, las cuantosas comisiones que se cobraban con las renegociaciones de deuda. Tantos rubros, sí. Sí. Y que de eso no se sabe nada, no sale en los diarios. Es decir, como tantas otras aristas de las deudas argentinas, ¿no? Bueno, no sé por dónde quiere que avancemos el tema de esta cuestión de la deuda secreta. Ordenémonos mentalmente, porque estas cosas son charlas y son improvisadas. Lo primero y principal que existe en la Argentina es que en la Argentina falta acceso a la información. El gobierno no da información. Quiere decir que lo que sabemos es todo superficialmente. Mi práctica, como les dije muchas veces a ustedes, es ir de lo general a lo particular. Yo, por ejemplo, en el programa pasado mencioné trampa de deuda perpetua. Sí, bueno, como eslogan suena muy bien, pero expliqué en detalle, todo el detalle que era posibilidad mía, expliqué lo que es la deuda perpetua, cómo es el mecanismo, como sistema, como trampa. Hoy con la deuda secreta pasa lo mismo. Primero y principal, yo lo respondo en 2 palabras. Es deuda secreta aquella sobre la cual no se tiene información, porque si el gobierno no da información sobre la deuda es secreta, punto. Más simple imposible. Y lo doy por lo siguiente: el Banco Central todos los trimestres, con una actualización mensual, pero la efectiva que me da una idea, es la deuda trimestral, me da cuánto es la deuda total del país, de la administración central, que no es lo mismo que deuda pública nacional. ¿Qué ocurre? Al 31 de marzo, la deuda pública era de 416 mil millones de dólares. Hoy, como hemos dicho, es de 465 mil, ¿verdad? Entonces, dentro de esos 416 mil que había en enero, uno dice, bueno, ¿a quién le debemos? Porque esta es una lista, entonces cualquiera que entre al Ministerio de Economía lo sabe, pero lo sabe en líneas generales, no lo sabe personalizado. Yo no sé si vos sos acreedor del Estado en $1 millón, en 10.000 pesos o en 40 millones de pesos, ¿me explico? El Estado no lo suministra porque el Estado es cómplice de los acreedores. Y los acreedores lo primero que le piden es no diga quiénes somos nosotros, ¿verdad? El usurero siempre se guarda así. El peregrino argumento de que, bueno, pero los bonos son al portador y se comercializan normalmente en bolsa. ¿Y eso qué diablos me interesa a mí? Hoy en día, con sistemas informáticos de bolsa, cada operación de bolsa está retratado. ¿Por qué el gobierno no tiene que recibir información acerca de quiénes son los que realmente detentan los bonos públicos? Eso es fundamental. Porque cuando el gobierno se sienta, como siempre, a renegociar con los acreedores sus megacanjes, ahí sí aparecen los pesos pesados que se sientan con él, como Singer, como Larry Finks, como Fidelity, como Pinco, etc. Ahí sí aparecen los verdaderos pesos pesados, pero ante la opinión pública no. En la causa Olmos, que duró 20 años, no hay un censo de acreedores. Usted ha planteado muchas veces esta cuestión del censo de acreedores. ¿Cómo
Si usted fuese ministro, vamos a decir, ¿cómo instrumentaría este censo de acreedores? Usted lo ha explicado en algún libro suyo, ¿no? Yo, más allá de que, bueno, tendría que ser, yo lo puse efectivamente dos veces lo puse por escrito, después lo hice también a nivel de propuestas personales, pero no importa. La esencia es más simple, más elemental que una cuenta de almacenero. Sencillito. Lo más sencillo que hay. ¿Cómo sería? Yo tengo una planilla donde le pido al menos 5 datos a cada uno. Ajá. Primero, persona, nombre y apellido o razón social. Del tenedor. Después, listado de los bonos que tenga de la Argentina ese tenedor. ¿Qué bonos tiene? ¿Qué letra? ¿Qué emisión? ¿Qué serie? ¿Qué emisión? ¿Qué serie? Es decir, la identificación del título público que yo le debo a esa persona. Luego, el valor nominal, lógicamente el valor nominal para saber lo que le debo, pero el valor al cual él lo compró. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en el mercado secundario los bonos argentinos se pagan hoy el 46% y en algunos momentos se pagaron al 17%. Que ahí es donde aparecen los fondos buitres. Los fondos buitres se llaman así porque comen carroña, comen bonos caídos del Estado. Para que la gente sepa, cuando hablamos de fondo buitre, hablamos de... Fondos de inversión, pero que compran basura. ¿Qué quiere decir compran basura? Compran bonos devaluados de países que están tan devaluados que, como pasó en el megacanje Kirchner-Labaña y anteriormente en los bonos de la Rúa Cavallo, se compraron al 17% de su valor. 17%, un valor, es decir, vos tenés un pagarés que vale 100, pero como el acreedor no te lo paga, lo reventás, lo vendés a lo que te den. Y lo que te den los fondos buitres, por eso los fondos buitres se aprovechan de ellos, porque ellos tienen espalda. Entonces no les interesa a ellos comprar cualquier cantidad de bonos que no tienen capacidad de repago, porque después se lo van a reclamar, como se lo reclaman al Estado, al 100%. Y los intereses se pagan sobre 100, no sobre 17. Ahora alguien podría decir, que un seguidor lo dijo en el canal, bueno, pero el Estado en su momento recibió 100. Si después un acreedor lo compró en 17, sí. ¿El Estado por qué viene a querer pagarme 17 o 20 o un acuerdo mucho menor? Si el Estado en su momento recibió 100. Respuesta ética. Primero, el Estado lo sabe, porque el negocio está en el mercado secundario, está en la bolsa. El gobierno sabe y además el gobierno, la mayoría de los títulos que emite, los emite bajo la par. Quiere decir, yo te vendo a vos un bono 100 por valor de 100 pesos, pero te lo vendo a 97, a 93, a 87%. Te estoy regalando el 13%, pero vos el interés lo cobrás sobre 100. Entonces te está estafando, haciendo que el interés diferencial vos lo cobrás, pero el Estado no te lo cobró a vos. ¿Me explico? Es como si vos firmás un cheque de 100, vuelvo a repetir, vos firmás un cheque de 100, pero te descontás por anticipado un descuento por impago, por riesgo, por lo que sea. ¿Qué significa eso? Que en el momento que yo voy a cobrar intereses 10% sobre 100, pero lo compré en 97. Y ahí está la trampa de los fondos buitres, que los fondos buitres vienen con esa especulación. Entonces, ojo, que si bien la cotización del mercado es menor que la del valor nominal, pero el gobierno lo tiene que saber. ¿Por qué lo tiene que saber? Porque el valor del mercado podría ser comprado por el propio Estado. Si un bono que vale 100 se cotiza en la bolsa a 50, a 46% de su valor,
lo puede comprar cualquiera, ¿verdad? También el Estado. Debería poder rescatarlo. Y lo rescata, lo rescata. Lo que pasa es que hay una regla no escrita por la cual los tenedores de los bonos, que son oligopolios, que lo tienen entre ellos, al Estado no se lo venden, porque si no el Estado sacaría provecho de eso. Y en cambio ellos sí hacen esa especulación. Aprovechan a comprar cuando el valor del dinero, el valor del título está bajo y lo venden cuando está alto. Entonces el Estado, cuando emite deuda pública, la emite en forma secreta para que no se sepa quién es el que lo recibe y el que pone en circulación esa cadena de especulaciones de valores en el mercado secundario de la bolsa. ¿Me explico? Sí, sí, ¿Cómo sí. es la cadena? El Estado emite 100. Después ese tiene un derrotero infinito, va pasando de mano en mano, supuestamente. Claro. Porque No es lo como es secreto. sabemos, no lo sabemos porque la sospecha cierta es que en general la deuda de bonos, que para darle una idea del total de bonos que había en el gobierno en marzo de este año, que decíamos que eran 416.000 pesos, 300.000 están en bonos. Ahí viene el tema. ¿Quién tiene estos bonos? Ahora, Héctor. ¿Quién tiene te Sí. interrumpo, perdona. ¿Quién tiene estos bonos? ¿Cuánto tiene BlackRock? Porque a lo mejor, la mitad de estos bonos, para poner un ejemplo, ¿no? La mitad de estos bonos están en manos de BlackRock. Y 50.000 millones están en manos de PIMCO. Y 50.000 millones están en manos de Fidelity. Y así sucesivamente. ¿Me explico? Es decir, el secreto es la complicidad que tienen todos los gobiernos con esta maniobra de no facilitar el acceso a la información, porque la información existe, pero no es pública. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser secreta la información pública? ¿Por qué tiene que ser secreta la titularidad de la deuda? ¿Por qué yo no puedo saber que de la deuda pública, pongamos, de los 465.000 millones, aparte del grueso que tienen los organismos financieros internacionales, ¿no? Una gran masa, estos 200 y 300.000 millones de pesos, ¿quién los tiene? ¿Quién es el acreedor? Ahora, el Estado cuando paga intereses sobre esos bonos, ¿dónde deposita? Ahí intermedian los bancos, estamos de acuerdo. No, Pero, eso a través de cuentas bancarias se hacen las órdenes de pago pero y la se cuenta hacen las bancaria tiene que liquidaciones. tener o es un número de cuenta anónimo. No, es identificatorio, Y por eso entonces, digo que los bonos... el Estado puede saberlo. Sí, que no lo cuente es otra cosa. exacto, pero perfectamente exacto. Lo que estoy diciendo yo desde el principio, el gobierno sabe quiénes son nuestros acreedores, puede saberlo, sabe a quién le gira el dinero. Lo gira a un bono, lo gira a una bolsa, pero tiene todo el derecho del mundo de pedir la identificación. Y además con los sistemas informáticos que existen hoy, no hay ningún problema, porque usted hace una transacción bancaria, compra con una nota de débito, y cuando llega a su casa ya la encuentra acreditada, ¿verdad? La encuentra no acreditada, la encuentra descontada, la encuentra debitada, ¿no? ¿Qué impide que eso mismo haga la bolsa? Si la bolsa tiene los registros, ¿no? A mí me pasó una vez haber ido a la Comisión Nacional de Valores en época pasada, al Tritempi, década del 90, ¿no? Y pasar de escritorio en escritorio, de oficina a oficina, porque usted quería va... averiguar. ¿No? Hasta... ¿Cómo? ¿Usted qué estaba queriendo averiguar? Quería averiguar si existía en el gobierno un registro donde se pudiese identificar nominalmente a los acreedores del Estado. Y cuando di con la persona que sabía, me dijo que sí, que tenía esa información en ese momento en resmas de papel,
pero que no la tenía compilada, de tal manera que había que revisar hoja por hoja y había montaña de papel para verla uno por uno. O sea que si yo quiero saber cuánto me debe Santiago Ruiz de Galarreta, tendría que ir buscando uno por uno, y entonces encuentro, esto es de Santiago Ruiz de Galarreta, esto es de esto es de esto. No, hoy en día lo tienen un segundo, un sistema informático sirve para ello, y ellos lo tienen, pero lo ocultan porque son cómplices del saqueo de la población, porque la deuda es un mecanismo de saqueo. Y este mecanismo de saqueo podría tener un freno si la gente tuviera acceso a la información, pero no se la dan a propósito, para que no se sepa quiénes son los que están extrayendo y saqueando las finanzas del Estado. Y por eso el presidente Milei dice, hemos tenido un superávit de 8 millones de pesos, y de esos 8 millones de pesos, 6 millones de pesos se lo hemos pagado a los de intereses. Diga el señor presidente a quién le pagó esos intereses, porque esos intereses no fueron a personas ignotas, esos intereses fueron a títulos, y los títulos tienen tenedores. Y los tenedores tienen que declarar, porque el Estado tiene la capacidad de señoreaje y la autoridad para decir, usted me tiene que dar su nombre y apellido para saber qué hizo. Si quisiera hacerlo mal, lo tendría que hacer como censo de acreedores. A ver, vamos a repasar el censo Giuliano, me dijo que eran 5 puntos. Vamos a repasarlo nuevamente. Lo repito. ¿Nombre o razón social? Nombre o razón social del acreedor. Tipo de bono. Detalle de los bonos que tiene, porque puede tener 1 o 20, hay 200 y pico, 250 bonos diferentes, ¿no? Bueno, después, ¿a quién el valor de ese bono, el valor nominal de ese bono, que lo tenemos, ¿no? ¿Y a cuánto? ¿Y a cuánto lo compró y a quién se lo compró? Porque de esa manera... ¿A quién y cuándo? ¿A quién y cuándo se lo compró? Con esos 5 datos. 5 o 6. Titular, es decir, ¿quién es el tenedor de los bonos? ¿Qué títulos tiene? ¿Qué bono? ¿Cuánto tiene en valor nominal y cuánto se cotiza hoy ese valor nominal? ¿Cuándo lo compró? ¿A quién se lo compró y a qué precio se lo compró? Eso se van a escabullir con respecto a qué es secreto, ¿verdad? O van a invocar qué secreto. Yo quisiera saber si las transacciones argentinas son secretas para el Estado. No debieran serlo, porque si no, ¿qué quiere decir? Que viene un lavador de dinero, lava 50 millones de pesos y me dice tranquilamente, yo estoy amparado en el secreto bancario, yo no tengo por qué decir de este dinero ni nada. Y del exterior pasa lo mismo. Y si el exterior me da noticia de que no me lo quiere declarar, entonces yo tengo 2 alternativas, si fuese un Estado nacional, no una maqueta de Estado, ¿no? De reclamárselo diciendo, yo le estoy pidiendo a usted que me identifique los que operaron en su bolsa. Usted me dice que no, perfecto, queda borrado de la lista y ningún título público que vaya a su bolsa va a ser reconocido por el Estado. ¿Por qué? Porque usted está transgrediendo las normas del Gafi. El Gafi es el organismo internacional que supervisa el lavado de dinero. Y si usted no me quiere decir quiénes son los acreedores, yo sospecho que es dinero negro. ¿Cuál es el origen de los fondos? Es claro, ¿cuál es el origen de los fondos? ¿Me explico? ¿Cómo Eva? Pero no nos adelantemos demasiado porque esto es una cosa de nunca acabar. Lo que yo digo es esto, lo mismo pasa con los organismos internacionales. El principal acreedor internacional de la Argentina es lógicamente el Fondo Monetario, ¿no? Que le prestó 45.000 millones de dólares a Macri sin necesidad para que el gobierno Macri, en lugar de caer en default, lo usufructuara para poder completar su mandato y trasladárselo al gobierno siguiente.
tendría que haber pagado el gobierno que después resultó electo, Fernández, tendría que haber pagado entre 21 y 22 mil millones entre los años 2021 y 2022. Imposible, no tiene un dólar partido por la mitad. Eso se lo aceptó. Habría El que ver deudor y el acreedor. si Macri hubiese ganado, ¿cómo habría hecho, no? ¿Y cómo habría hecho, salvo lo que está intentando ahora Milei? Refinanciarlo por enésima vez. Refinanciarlo, patearlo para adelante con mayores condicionamientos. Pero voy a lo siguiente. El primer acreedor de los organismos internacionales después del Fondo Monetario es el Banco Interamericano de Desarrollo por 18.254 millones de dólares. Sería conveniente tener la lista completa, detallada, de estos mismos datos del banco. Existen y en algún momento se bajan, hay planillas internas que bajan, pero las tendría que tener a mano el Ministerio de Economía, para que el Ministerio de Economía, cualquiera que entre, tenga rápido la información. Cuando usted va a buscar esta información se vuelve loco, o se vuelve viejo. A ver, ¿quién tiene esto? No. Yo he tenido cuestionamiento que he llevado al defensor del pueblo hace años y el defensor del pueblo me dio la razón para que el gobierno me indique con qué bancos oficiales estaba endeudado el gobierno. Cuénteme el detalle. Perdón. Los bancos oficiales en este momento, el gobierno le debe 4 billones de pesos a bancos oficiales, miento. Los bancos oficiales son fundamentalmente los del Club de París, que lo tienen discriminado, pero no lo muestran en ningún lado, ¿no? Hay entre 14, 16, creo que son 14 acreedores del Club de París, porque el Club de París no es una entidad única, es representante de deudores. Los deudores son individuales y se hacen arreglos bilaterales con cada uno de ellos, ¿no? Esa deuda se intentó cancelar cuando el kirchnerismo le saldó la deuda del fondo. Después se intentó saldar esta deuda del Club de París. No la intentó. No la intentó, la refinanció. La refinanció. En ese momento se le debían a los países del Club de París en su conjunto 6.000 millones, 5.000 aproximadamente de capital y 1.000 de intereses atrasados. Y entonces el entonces ministro de Economía, Kicillof, le reconoció 3.800 millones de más de intereses punitorios y resarcitorios. Repítame, Kicillof le reconoció unos 3.500, 3.800 millones, si no me equivoco, porque fueron en total 9.800 millones de deuda a los países del Club de París. El Club de París son 19 miembros, de los cuales la Argentina creo que le debe a 14. Con cada uno de ellos se firma un convenio separado, pero se negocia en conjunto a través del Club de París. En ese momento, en conjunto, la Argentina debía no tengo los datos acá, me puedo equivocar en más o menos, ¿no? Le debía unos 5.000 millones de dólares de capital y 1.000 millones de intereses atrasados. Pero como se atrasó muchos años, el Club de París no le condonó intereses, cosa que creo que le hizo a la Argentina solo. A la Argentina y a algún otro país. En general, los organismos internacionales le condonan intereses para ayudar al país. No, al revés, le recargó entre 3.500 y 3.800 millones de dólares por intereses punitorios y resarcitorios. De tal manera que el entonces ministro de Economía Kicillof, que hoy es gobernador de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia, me hice el lío, es la hora. Perdón, es de la provincia de Buenos Aires, le aceptó por unos 9.800 millones de dólares. Una maravilla. O 3.500 millones de dólares de más por intereses punitorios.
Bueno, ya lo vamos a ver en detalle cuando era ministro de Economía, claro, ¿no? claro, Ahora claro. que es Cuando hagamos el recorrido de la historia, yo pensé que había sido el anterior ministro. ¿Cómo se llama? Vudú. Pensé que había sido Amado Vudú. No, Vudú. Él había empezado una negociación que la culmina Kicillof. No sabía que la culminó tan mal Kicillof. Creo que el autor fue Kicillof. Si me equivoqué, que me perdone, pero creo que fue él y no Vudú. Vudú lo que hizo fue la segunda parte del megacanje Kirchner-Labaña del 2005, que lo refinanció en el 2010. Bueno, lo vamos a ver cuando hagamos el proceso histórico. Confundido, pero creo que el que renegoció, y no fue en el 2010, miento, creo que fue en el 2013-2014. Ahí estaba Kicillof. Ahí estaba, creo que fue posteriormente. Creo que el responsable fue Kicillof. Si no fue Kicillof, me excuso. Pero el que haya sido la Argentina, porque lo hizo la Argentina, ¿no? Bajo el gobierno de Cristina Kirchner, le reconoció al Club de París una deuda, reconociéndole intereses punitorios por más de la tercera parte de lo que le debía. Algo de lo que después pasó con los fondos, o los hold-out con Macri, ¿no? Macri hizo algo similar. Macri hizo algo similar. Cuando asume y le reconoce todo lo que reclamaba. Sí, porque le reclamaba, porque eran unos, ahora no lo tengo presente, creo que eran unos 6.000 millones, de lo cual le reclamaban por intereses impagos de la sentencia otros 6.000. Daban unos 12.000 millones. Pero los acreedores se mandaron la viveza de pedir el doble de intereses por 18.000 millones. Y el presidente Macri, sin negociar, sin argumentación conocida, le reconoció la totalidad del reclamo y se lo pagó con documentación que no presentó. Porque yo estuve presté testimonio en la comisión investigadora y señalé que algunos, como la deuda con el fondo buitre DART, de Kenneth Dart, que eran unos cientos de millones de pesos, eran bastante menores dentro de lo que había, fue manuscrita en una hoja de agenda, en 2 páginas de hoja de agenda, diciendo la República Argentina le debe al señor Kenneth Dart. Ese fue el documento con que pagó Macri la estafa. Está documentado y está... Eso lo está inventando usted, me está tomando el pelo. No, está en mi libro y está documentado. No le creo, muéstremelo. Bueno... ¿Será realmente posible? Sí, es así como usted dice. El tema es así. En ese momento se pagaba a unos, no me acuerdo, en el próximo programa voy a tratar de recogerlo para darle los datos exactos, o cuando lleguemos cuando hagamos la historia, al recorrido histórico, pero le adelanto. En ese momento se presentaron una docena de acreedores que habían ganado el juicio del juez Griesa en Nueva York, que sumaban, si no me equivoco, unos 6.000 millones, pero con intereses acumulados daba el doble. Le cobraban tanto por intereses como por capital. Pero a eso los acreedores hacían figurar también intereses resarcitorios, punitorios, etcétera, que llevaban la cuenta de 18.000 millones. Esos otros 6.000 millones eran objetables. Asumió el presidente Macri y, diciendo que había recibido esa herencia y que no tenía otra cosa que pagarlo, pagó así a quemarropa, pagó la totalidad, donde entiendo que se pagó más de lo que debido. Se pagó 18.000 millones en lugar de 12. Por eso las cuentas de esa época, la cuenta del traspaso entre la administración Kirchner, de Cristina Kirchner, y la administración de Macri,
no cierran bien, porque una cerró con un dato de acreedores holdout y el otro pagó más de lo que tenía registrado el anterior. Por eso tendría que haberse hecho una auditoría, y la auditoría no se hizo. Y el gobierno Macri tendría que haber... ¿Cuándo se ha hecho una auditoría de pago alguna vez? Dígame usted. Nunca. A nivel... se han hecho juicios aparte. Y es más un agravante sobre eso, que el gobierno Macri no presentó la documentación de respaldo que justificaba lo que había pagado. No sabemos qué se le pagó a los acreedores ni por qué conceptos. No presentó un detalle diciendo: al señor Singer de NML Capital Corporation se le pagó tanto por tales y tales documentos indexados por tal y tal criterio, etcétera. Todo eso está en secreto, porque el gobierno Macri se mandó el negociado con los fondos, con los holdout, aprovechando las irregularidades del gobierno Kirchner. Trabajaron en tándem. Uno hizo todo el mal manejo de los fondos buitre, y el otro todavía lo premió a los fondos buitre atribuyéndoles más dinero del que correspondía. Creo que nos quedamos con muchas... Son interminables los episodios de estos de ocultamiento. Son 50 años. Son 50 años de ocultamiento, de trampa, de secretismo. El rosario de anécdotas sería interminable. Pero básicamente a mí lo que me llama poderosamente la atención es que no hay, ni siquiera el Congreso se pone al hombro, no hay organismo ni el Congreso le interesa una auditoría de los pagos de esos intereses. Porque habiendo una auditoría de los pagos, tal vez a lo mejor de esa forma, podría haber un acceso a la información de a quién se le paga en concepto de qué. Sí. Porque con la auditoría, si usted tiene un hay una comisión bicameral, que está confeccionada solamente a los fines de supervisar la liquidación que hacen de esos pagos, pero no el origen, ni la evolución, ni la legitimidad de esos pagos. ¿Me explico? Clarísimo. Lo único que hacen es supervisar recibos. Bueno, el presupuesto dice que había que pagarle, o el convenio dice que había que pagarle 10.000 millones. ¿Están acá los 10.000 millones? De acuerdo, estamos de acuerdo. Ahora, si esos 10.000 millones son legítimos, no son legítimos, a quién se los paga, cómo se los paga, a través de qué bancos, etcétera, no va. Y si nos aprieta el tiempo, te agrego algo que me parece que es la frutilla del postre. A ver, Héctor. Estamos hablando de deuda no conocida, y acordémonos que estamos hablando solamente de la deuda en cabeza del Estado central. Acá no hay provincia, municipio, Banco Central, empresas públicas, fondos fiduciarios, organismos descentralizados, juicio perdido, municipios, etcétera, ¿no? Dentro de esto, solamente dentro de esto, no tenemos computados cuánto, aparte de esta deuda, se le pagó de comisiones a los intervinientes, cuánto se le pagaron de honorarios a los abogados, sobre todo de la contraparte. Ejemplo, te doy un ejemplo gráfico irritante. Nuestro país tiene el compromiso de pagarle hasta los viajes en avión para que los abogados de la contraparte se trasladen de un lugar al otro, porque por ahí es un abogado de San Francisco que se tiene que trasladar a Nueva York. El viaje de ese abogado está sufragado por el Estado argentino deudor, que pierde todos los gastos inherentes a los honorarios y gastos que tuvo el acreedor al reclamarlo. Además, todos los intermediarios que aparecen, los brokers que era el trabajo que hacía Caputo, la consultora Anker y la anterior, tenían por finalidad justamente la finalidad de
colocar bonos de la Argentina. La Argentina quiere colocar bonos en Nueva York, yo soy representante, les vendo bonos, etcétera, intermediarios. El rol de intermediario del capital financiero y el submundo de la bolsa donde estas tareas se hacen. Hoy en día el señor Caputo, que hasta fue impugnado por el propio presidente Milei por haber despilfarrado 15.000 millones de dólares, es ponderado por el presidente Milei como el mejor ministro de Economía del mundo, ¿no? Y están los gastos de brokers, los gastos de seguros, de transporte. La Argentina está trasladando oro al exterior como prenda, como garantía de préstamos que está tomando, y no sabemos exactamente para qué tipo de operaciones. El gobierno se niega a darlo. No sabemos cuánto se paga de transporte de ese oro, de seguros por ese oro, de intereses y también intereses punitorios resarcitorios por lo que no se pague en términos. En fin, es una lista inacabable. Por eso el doctor Eduardo Conesa, que es una autoridad en la materia, decía hace añares, dice, hay que tener presente a estos muchachos del Club de la Deuda. Todo este submundo de agentes que viven de la deuda del Estado, porque son billones y billones de pesos que se mueven diariamente y por los cuales esta gente lleva una vida de ricos gracias al saqueo de la deuda pública del Estado. Pero eso no es gasto público, ¿eh? ¿Es gasto No, público? ¿pero qué está diciendo? No, estas son obligaciones que tenemos que responder los hay argentinos. Usted pretende, usted lo que no quiere es que la Argentina sea un país serio y responsable. En el lenguaje de ellos es algo más caballeresco, es honrar los compromisos externos. Claro. La frase es esa. Nosotros le sacamos 6 millones de pesos a la gente, a los jubilados y todo, porque tendríamos que honrar los intereses de los compromisos externos. ¿De dónde lo obtuvieron? No, se lo robamos a los jubilados. Claro. Bueno, está bien, si se lo robaron a los jubilados para pagarnos a nosotros los intereses, está bien, muchachos, ustedes van a ser acreedores de más endeudamiento. Con ese endeudamiento van a pagar más intereses. Este tema de los secretos de la deuda, que habría que enumerarlos. Toda la deuda es secreta. Toda la deuda es secreta, pero digo, bueno, algo de este tema se ha ocupado Alejandro Olmos Gaona. Sí, bueno, Alejandro ha profundizado aspectos jurídicos, legales, internacionales de esto. Javier Llorens ha documentado muy bien la parte de la trampa financiera. Cuando vivía Mario Cafiero, el fiscal Delgado, que también ha fallecido prematuramente, ha sido uno de los que estaban en primera línea. Muy bien, desde que el doctor Miguel Ángel Espeche Gil tomó eso, la doctora Graciela González, y bueno, yo estoy dentro de esos ciudadanos que tenemos inquietud y que lo que hacemos es estudiar, seguir esto. Los secretos de la deuda creo que en realidad daba para más de un episodio, pero tenemos que cerrarlo, el tiempo se nos acaba. Vemos en la próxima y vamos a ver si le damos un poquito de vuelta de rosca a esta cuestión y también algunos aspectos legales de la deuda, ¿le parece? Sí, de acuerdo, Santiago, estamos al habla. Nos vemos la semana que viene, Héctor. Suerte, adiós, chao.